Ok, bueno, pues empezamos. Bienvenidos a todos, a los que se vienen sumando de la charla anterior y a los que van llegando. Bueno, comenzamos. Seguimos en el primer día de la primer jornada Panorama Global, Eurasia y Asia Central, que estamos organizando en conjunto con la revista Tarpan de Chile y SEDEMA y con organizaciones acompañantes, Reporte Asia, Alada, Revista Horizonte Independiente y Somos Politically. Bueno, hoy vamos a seguir con estas charlas. Va a exponer Suraj Samil, nacida en Afganistán y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Austral de Buenos Aires. Cuenta con formación en liderazgo por el Instituto Aspire de la Escuela de Negocios de Harvard. Es fundador y presidente del Festival Internacional de Estudiantes en Argentina, el ISFAR, y presidente de Unitox Afganistán. Se ha desempeñado en el Ministerio de Industria y Comercio de Afganistán y es también hiperpolíglota, habla más de 10 idiomas. Muchas gracias, Suraj, por acompañarnos en esta jornada. Estamos muy contentos de tenerte y bueno, nos estará hablando sobre geopolítica de Asia, Afganistán más precisamente. Así que muchas gracias por venir. Te cedo la palabra. Ah, Muchas gracias. les recuerdo también que al final de la exposición vamos a abrir una ronda de preguntas o de comentarios por si quieren hacer. Así que bueno, muchas gracias. Saludos Gracias. a todos. Buenas noches. Gracias a CEDEMA y el Instituto del Tarpan para darme esa oportunidad a exponer sobre Afganistán y países Asia Central, especialmente en caso de geopolítica. Como todos conocemos Afganistán, la mayoría tenemos una perspectiva sobre Afganistán, un país de la guerra, un país terrorista. Y hay muchas cosas que la gente está pensando sobre Afganistán y sobre geopolítica. Y hoy quiero que hablar sobre por qué Afganistán estaba en la guerra, por qué los llamamos país como cementerio de los imperios. Y más que eso, hoy quiero hablar sobre, sí, qué fue el problema de Afganistán. A mí lo que yo observé es desafortunado de ese país. Es un país que tenía mal, afortunado. Por eso es un país que ahora está en tantos problemas. Empezó con, con compartir una presentación que preparé sobre Afganistán. Como que pueden observar en presentación, Afganistán es un país que está en el Asia, especialmente se llamaba Corazón de Asia. ¿Por qué Corazón de Asia? Porque por parte del norte tenemos Tayikistán, tenemos Uzbekistán y Turkmenistán, que cada frontera y tenemos China, que es frontera más pequeña que tenemos con China, que es 91 kilómetros. Con Tayikistán tenemos 1.357 kilómetros frontera. Con Uzbekistán tenemos 144 kilómetros frontera, con Turkmenistán tenemos 804 kilómetros frontera y con Irán tenemos 921 y el gran frontera que tenemos es con Pakistán, que es 2670. Y como que pueden observar, Afganistán tiene como tantos poderes a su alrededor. Por ejemplo, países del norte que es Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, países de Asia Central, que es, podemos decir que tienen relación con Unión Soviética y luego con actual Rusia. Irán, que en época en siglo XX fue casi una potencia por causa del shock de petróleo, también podemos observarlo. Y Pakistán y India, que fueron bajo del control del Gran Bretaña, y China, que también en esa época fue una potencia. Si bien observas como Afganistán es un país que puede conectar todos esos países y también puede ser peligroso para todos esos países, porque tiene frontera y según el anuncio del Donald Trump en 2023, que el base background que estaba en Afganistán, en el norte, en esa parte, tenía como su distancia hasta base del chino, base nuclear del chino es como una hora con aviones. Y también durante 2001 hasta 2021,
Afganistán tenía el gran base del militar de Estados Unidos en la región. Vamos sobre Afganistán. Afganistán es un país que sin salida al mar, está en Asia, especialmente el corazón de Asia. Es un país montañoso que está como cubierto con montaña. Tiene una superficie del 652 kilómetros, kilómetros cuadrados. Y población, tenemos población aproximadamente 38 millones. Y capital de Afganistán es Kabul y importancia, tiene una importancia estratégicamente según sus vecinos, también según sus recursos naturales. ¿Alguno de ustedes conoce esas tres imágenes? Si quieren hablar, pueden encender su micrófono. Si no, yo voy a continuar. Esa imagen es como... Bamiyan. Dale. Si quiere, El Buda de Bamiyan, que fue bombardeado. sí, es Buda más famoso que tiene una historia muy, muy antigua y que el más antiguo Buda y más grande Buda del todo el mundo, que fue bombardeado en 2001 por talibanes. Eso, ¿alguien conoce esa imagen? Esa imagen es del Palacio del Ikhtiyar-Din, que fue construido por Alejandro Magni, en 330 Cristo, que está en sí misma condición en Herat, provincia al lado del Irán. Y esto es que muestra del Imperio Ghaznavi, uno de los imperios que estaba en Afganistán. Y pues, según esa foto pueden ver cómo fue la arquitectura y también vestimiento de la gente en Afganistán en esa época antes de Cristo. Ahora vamos un poco atrás, que es Afganistán. Probablemente todos conocen Imperio Persa. Afganistán fue un país de los países del Imperio Persa, que es en esta parte, que podemos decir cuando estamos hablando sobre Imperio Persa actual, todos países que están, por ejemplo, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán en esa época también, porque se llamaba Jorasán y Juzestán es parte, Afganistán, Baluchistán, Armenistán, Gurjistán o Georgia, Armenia, eso todos países que estaban con Istán, porque están en lengua persa significa tierra, y como se dice Pakistán es tierra de los paquis, Afganistán es tierra de los afganos y Uzbekistán es tierra de los uzbecos, que también siguen en esos países, en algunos países que sigue hablando lengua persa. ¿Qué historia antigua del Afganistán? Si vamos a hablar sobre civilización en Afganistán, tenemos una civilización del 3000 años antes de Cristo, que tenemos también arquitectura del Imperio Aquemenida, que desde 550 hasta 330 Cristo, que fue la primera unificación del territorio Imperio Persa. Y luego, cuando estamos hablando sobre Alejandro Magno, que sigue siendo el Palacio de Khediruddin, que fue construido por Alejandro Magno en Herat, provincia de Afganistán, que también Alejandro Magni tenía conquista en ese país, que desde 330 hasta 323 de Anticristo, que conquista y también fundado ciudades griegas como Ur, podemos decir el Tahar y Herat especialmente. También Imperio Maurya, que 305 hasta 180 Anticristo, que también en esa época dicen que fue introducción del budismo. Si bien también hablamos sobre el Imperio Kushan, que podemos ver esos imperios, cada imperio como no tenía más de 50 años en Afganistán. Y por eso dicen que cuando estás observando la historia de Afganistán, es un país que sí tenía un montón de conquistó, pero nunca un imperio podía como estar y quedar en Afganistán por mucho tiempo. Y últimamente, cuando estamos hablando sobre dinastía islámica, en siglo IX, desde Irán conquistó territorio de Afganistán con el Imperio Ghaznavi, podemos decir Imperio Guri, y también en esta época fue florecimiento cultural, que su conquista como duró 4 siglos para lograr todo Afganistán.
Y luego tuvimos el Imperio Timurid, que Timurida también estaba especialmente en el Hurriano o Herat, en el oeste de Afganistán, en siglo XIV y siglo XV. Y también en esa época que es famoso por el renacimiento artístico y literatura. Y luego Imperio Mogol y Safávida, que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y disputas territorial. Y luego lo que pasó después del Imperio Safávida que terminó, empezó otro imperio en Afganistán en 1747 con Imperio Abdali, que fue por Ahmad Shah Abdali. Y en esa época Afganistán en 1749 conquistó India, que en esa época India hasta 1770 fue bajo el control de Afganistán, que luego empezó conquista del imperio, eh, conquista de Gran Bretaña. Eso es el mapa del Imperio Persa y Buda que es famosa y Alejandro Magno que estaba en el Ikhtiyar-e-Din Palacio del Herat. Ahora como que hablamos sobre mm, eso famoso invasión del Gran Bretaña en Afganistán, que invasión a Inglaterra fue en 1818, que Inglaterra también libró una guerra en Afganistán con y que también desde Pakistán, desde India empezó y luego conquistó Pakistán, actual Pakistán, y llegó hasta Afganistán, y que permitió a británico que ocupara el país desde 1800. Pueden ver que en 1818 ellos libró una guerra, pero duró como, como podemos decir, 21 años que podrían lograr en 1839 conquistar Afganistán y Afganistán fue bajo su control hasta 1917, que finalmente en 1919 con Amanullah Khan, Afganistán podría obtener su independencia del Gran Bretaña o de de Inglaterra. Esas fotos, creo que la mayoría conoces alguna cosa de esa foto. Es el primer foto que es del Amanullah Khan, quien que logró independencia del Afganistán en 1919. En esa época pueden ver el vestimiento y también poder militar de Afganistán había desarrollado mucho. Y eso también es durante 1919 hasta 1979, es la ciudad del Kabul que se mostraba que la gente también estaba un poco occidentalizado. Y eso, creo que alguien conoce el Ahmad Shah Massoud, el Mujahideen que estaba en Afganistán. Eso fue el Palacio de Darul-Aman, que desde 1992 hasta 1996, durante la guerra civil en Afganistán, destruyó totalmente. Ahora vamos a hablar sobre contexto histórico y quiero que dejar dos fotos para después explicar esos puntos que entonces, hablamos ahora sobre historia moderna de Afganistán. Como que mencioné, en 1919 Afganistán independizó en Inglaterra, pero monarquía en Afganistán quedó hasta 1973. Y también en ese momento había una inestabilidad política, pero lo bueno sobre Afganistán que ni durante la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial ni participó y fue como neutral. Y luego, como en 1979, la Unión Soviética lanzó una invasión hacia Afganistán, que también duró 10 años, hasta 1989, que en esa época también podemos decir surgimiento del grupo terrorista talibán, empezó en esa época, porque cuando Afganistán estaba bajo del control de la Unión Soviética o bajo invasión de la Unión Soviética. En esa época eh, muchos problemas en Afganistán y eso había dado una oportunidad para los grupos terroristas a venir a Afganistán, grupos como Al-Qaeda y eh, otros grupos terroristas que también tenían apoyo de tantos países para enfrentar con la Unión Soviética.
Y luego tuvimos, según como Guerra Fría, que es guerra famosa de dos bipolaridad del mundo, poderes de polares del mundo, Estados Unidos y Unión Soviética, que en esta guerra Estados Unidos durante Guerra Fría apoyaba a los mujahideen, que podemos decir especialmente los grupos tágicos, grupos de la Shah y Massoud y esos, y que esto también tenía una consecuencia, que millones de los afganos fueron refugiados y podemos decir sobre destrucción de la infraestructura de Afganistán. Como que pueden observar, esa es imagen del 1973 de Afganistán. Y esa guerra, de guerra civil, guerra fría, todo destruyó toda la infraestructura de Afganistán. Y también en esa época con el surgimiento de Talibán, porque Talibán también surgió después del 1979, después de la invasión de la Unión Soviética. eh, Talibán también surgió desde Pakistán hacia Afganistán, que eso también había dado una oportunidad para el grupo de la Al-Qaeda para ser refugiado en Afganistán, porque como que mencioné, Afganistán tiene 2.670 kilómetros frontera con Pakistán y esa frontera no está controlada. Hasta ahora, esa frontera no está controlada y grupos terroristas pueden como cruzar la frontera sin ningún problema y que son refugiados, sus refugios están en parte de los Pashtunes, en parte este de Afganistán y también en Khyber Pakhtunkhwa, parte oeste del Pakistán. Eso es Dorlamón durante hasta 2016, podemos decir, que esto es como, eh, podemos decir, consecuencia de Guerra Fría y consecuencia de la invasión del poderes en Afganistán. Y de nuevo hemos construido Palacio de Dorlamón en 2016, que duró casi 6 años, en 2021. 2020, como de nuevo, 4 años, perdón, 4 años y después en 2020 de nuevo reconstruyeron Palacio de Arlamán. Esa foto creo que es muy famoso, había publicado en todas las redes sociales justo en el 15 de agosto de 2021. ¿Alguien tiene algún, cómo puede interpretar esta foto? ¿Qué pueden observar esta foto? ¿La gente está disfrutando con un avión? ¿Qué piensen? Pueden abrir su micrófono, sí. Creo, si mal no recuerdo, es de cuando se retiró Estados Unidos de Afganistán y la gente quería subir al avión ¿Por qué? para escapar ¿Alguien? de... Eso yo estaba observando justo en ese momento. Yo también no estaba alrededor del avión. En este momento yo estaba eh, antes puede decir, afuera del aeropuerto de Afganistán. Esto es 15 de agosto de 2021 y eso la gente, porque ¿cómo cayó el gobierno de Afganistán? Cayó el gobierno de Afganistán según un acuerdo del Doha en 2020. En 2020 fue un acuerdo entre Estados Unidos y talibanes y gobierno de Afganistán, dicen, pero la mayoría, como en mayoría noticia y también según anuncio del gobierno, no saben sobre ese acuerdo, pero en ese acuerdo dejaron libres 5.000 personas suicidios de presión de los estadounidenses, de presión del Afganistán, y dejaron libre en la sociedad en 2020. Creo que fue en el agosto y eso, en septiembre. Y después, en 2021 la situación empeoró porque dejaron 5.000 personas en la sociedad. Eso generaba un caos. Esas personas fueron como suicidio, como bombas, con bombas lo habían detenido. Y Afganistán, durante esa época, como mencioné, que fue un acuerdo en 2020 entre Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, y el jefe del Talibán, el Karzai. Y después de eso fue retiración de los Estados Unidos, evacuación de sus fuerzas armadas de tantos países. Podemos decir que empezó desde Herat, el Kandahar y otra provincia. Pero caída del gobierno de Afganistán no podemos decir que es una caída, es un acuerdo, un plan,
porque yo también en esa época estaba en estuve en Afganistán. Según mi observación como una persona civil, o puede decir como una persona que estaba también en el gobierno, yo trabajé con el gobierno, Ministerio del Comercio, como consejero del Ministerio del Comercio. Eh, la Fuerza Armada de Afganistán no tenían órdenes, mandamiento para defender el pueblo y para ser ofensivo. Ellos solamente estaban con sus armas, no podían hacer nada. El gobierno también, no había ninguna guerra del Qaeda. Y lo que pasó en 15 de agosto, el presidente de Afganistán huyó del país con $100 millones en un avión. Más que eso, que cuando el presidente huyó, esa situación en ese día, justamente en 15 de agosto, fue en caos. No había ninguna guerra, pero las fuerzas estaban, las tropas estaban dejando sus armamentos en la calle. La calle estaba como con autoblindados de los, podemos decir, del militares, y la gente estaban huyendo de un lado a otro porque eso como nos había dado un temido, un miedo, porque el talibán estaba en la puerta de la ciudad, pero hasta la noche no han entrado en el Kabul, pero en la noche enteró por un acuerdo que estaba dentro del Talibán y Fuerzas Armadas estadounidenses o la OTAN, que esas fuerzas tuvimos como Fuerzas Armadas del OTAN y Estados Unidos en el aeropuerto del Kabul. Por eso la gente, todo lo que pensaban que el lugar más seguro para la gente, como su zona seguro, fue aeropuerto del Kabul. Y puedo decir más de 10.000 personas en ese día estaba alrededor del aeropuerto, porque no había talibán el primer día hasta la noche, y la gente como con como temor o miedo solamente pensaban a dónde deben ir, y fue aeropuerto, porque no podrían salir del Kabul, porque las puertas del Kabul estaban bajo del control de los talibanes. Y la gente, cuando estás observando esa foto, la gente no estaba para disfrutar o no nada, y para subir avión, ellos solamente querían salvar su vida. La cosa que es muy curiosa para la gente, que ellos sabían que ese avión a dónde va, no, nadie sabía ese avión a dónde va. Y la gente habían dejado también sus hijos a Fuerzas Armadas estadounidenses, que yo vi también yo estaba en ese momento en el aeropuerto para salvar sus hijos. Y yo vi como la gente estaban dejando sus autos, sus casas y todo en la calle, y solamente querían correr hacia el aeropuerto para salvar su vida. Y eso fue como la caída del Afganistán a Talibán. Eso es foto que justo quería mostrar. Eso es la gente que estaba en el avión de los Estados Unidos. En primer día cuando Talibán llegó, fue así, como muy pacífica, podemos decir, pero muy salvaje, con sus armamentos, con vestimiento así, con las barbas, con todo, porque Kabul fue el última ciudad que cayó, y ellos como tenían todos armamentos anteriores, tenían mejor armamento de todo, y mejor autos. Pero principal empezó esta caída desde una provincia que es al lado de Irán, en el oeste de Afganistán, Nimruz, y Talibán tenía motorcycle como con moto. Ellos conquistó con moto porque fue un acuerdo entre el gobernador de esa provincia y Talibán, y no había ni una guerra ni nada, y ha dado provincia para pacífica, en manera pacífica, con todos recursos que tenía esa provincia, y así empezó el caída. En esa foto, si pueden observar, no sé, creo que es muy chiquito, pero sí, en esa foto que una mujer da a su hijo como su bebé de 2 años a una fuerza militar estadounidense para salvar su hijo. Cuando estamos diciendo que una mujer da a su hijo de 2 años a un
desconocido y no sabe a dónde va, pero da a su bebé, pueden, al menos pueden como pensar cómo fue la situación allá en ese momento. Y esa evacuación duró 15 días y en 30 de agosto fue una bomba al lado del aeropuerto, una explotación del bomba que también asesinó más de 200 personas. Y no quiero como mostrar esa foto porque es una foto con sangre, que en todo lado están con sangre. Pero sí, fue también asesinado creo que 12 pilotos estadounidenses como militares. Ahora, ¿cómo es la situación ahora en Afganistán? Pueden ver, Afganistán es un país como tenemos diferentes étnicas y tenemos, cada provincia tiene una relación con un país. Y por el momento tenemos tantos grupos que son contra el Talibán. Algunos son de la gente, algunos son como ISIS, grupos terroristas que existen en Afganistán. Que cada grupo por ejemplo, el grupo National Islamic Movement for the Liberation of Afghanistan se surgió después del caída del gobierno. Estos son grupos que es por la gente. eh, y la mayoría son tayikos, uzbekos y hazaras, porque el actual gobierno es bajo del control de los pashtunes, que voy a también dar un poco de información qué étnico existe en Afganistán. Y eso es solamente que quería mostrar cuántos grupos antigobierno ahora existen en Afganistán. Esa foto, creo que sí, cuando estamos hablando sobre Afganistán, todo lo que piensan es que un persona salvaje con armamento, con barba y mujeres que están todo cubierto. Y esa famosa chica, Sharbat Kaur, que sí, eso es foto que la gente en otra parte del mundo piensan sobre Afganistán. Pero Afganistán, puede decir, antes del también la guerra civil, antes de la invasión de la Unión Soviética y después del 2001, es foto de las mujeres, es foto de diferentes étnicos que tenemos en Afganistán, porque Afganistán durante el tiempo tenía como diferentes conquistas de diferentes imperios y cada uno tenemos una raza extranjera, de origen extranjero. Grupos étnicos en Afganistán. Tenemos dos grupos que son mayoritarios, que son pashtunes y tayikos, que esos son dos grupos, que los pashtunes están en el sur y este de Afganistán, especialmente están al lado del Pakistán. Y también, porque por causa del acercamiento del lenguaje y cultura, ellos son muy similares de los pakistaníes. Y tenemos grupo tayikos es el grupo también más grande de Afganistán, que están en norte y oeste, al lado del Irán, porque la mayoría son como tayikos, que son mm, nativos de lengua persa y también fueron parte del imperio persa, que somos persas. Tenemos grupos Hazare, que el grupo Hazare dicen que viene desde Mongolia, esa parte, y también son un poco parecidos de los eh, pueden ver que es un poco parecido de los mongoles, con conquista de Alejandro Magni y eso. Tenemos uzbecos, grupos uzbecos también son, podemos decir que vienen del norte de Afganistán, que están también en el norte. Tenemos Aymar, que están en noreste. Tenemos turkmanos, que en norte. Baluchis en sureste, que tenemos también baluchis. Como si si saben sobre Baluchis, Baluchis es una región que está compartida entre tres países, Afganistán, Irán y Pakistán, que la mayoría son en Pakistán. Eso es como cultura de los baluchis. Esa foto parecía como la gente occidentales. Ella es como una raza del Nurestani. Nurestán también está en el norte del Afganistán. Sobre esa ciudad tiene una historia muy diferente que otras ciudades de Afganistán, porque hasta en 1880 nadie podría ir a esa ciudad por causa de su camino. Es como muy difícil ir a esa ciudad. Y también Islam no había en esa ciudad hasta 1880 y convirtieron ellos a Islam en 1880.
Eso es grupo de los pashtunes y también su vestimiento. Cada provincia, cada grupo étnico en Afganistán tiene su tradición especial, tiene su vestimiento especial, que pueden ver eso de las árabes, vestimiento de las árabes, vestimiento de los tayikos, vestimiento de los pashtunes, vestimiento de los uzbekos, vestimiento de los baluchis. Eh, Tenemos también Pashaí, Qizilbash, Bareilly y otros étnicos en Afganistán. Y eso todo, porque es tanto diversidad en Afganistán por causa de diferentes conquistas durante el tiempo. Esa foto, foto del Afganistán en el 2021, es Ciudad del Kabul. Es otro palacio que está en el Kabul, Palacio del Darlawan, que ya, también ya mostré. Esto también es centro del Kabul y eso es Kabul. Que la mayoría, pues, como pienso que han visto desierto en Afganistán, eso, pero eso es el actual Afganistán en 2000, puedo decir, 24. Sobre cultura y también sobre música en Afganistán. Música de Afganistán como desde tiempo existía en Afganistán. Tenemos muchos cantantes antes de la invasión de la Unión Soviética, pero después de la invasión de la Unión Soviética había destruido todo totalmente, pero de nuevo en 2021, en 2001 empezó todo de nuevo. Que pueden ver, esos son cantantes famosos del Afganistán que habían como cantando en televisiones, en diferentes televisiones de Afganistán. Y eso es la provincia de Nuristan que también había mencionado. Esa es una provincia totalmente natural, con naturaleza puro, sin ningún cambio. También no hay autos en esta provincia. Es una provincia que no, la gente también están usando todo cosas como muy tradicional. Tienen, tienen también una cultura muy tradicional, antigua. Y esta foto creo que en 2018 fue que él quedó como muy famoso, el Murtaza. Sí, Afganistán cuando estamos hablando sobre un país que había en la guerra por 30 años y también durante intervención de Estados Unidos estuvimos bajo de una guerra del, podemos decir, del gobierno y contra talibanes, contra diferentes grupos terroristas. Eso generó pobreza en Afganistán, que puedo decir que más del 70% del pueblo de Afganistán son pobres. Este chico que el Messi, el campeón, es muy famoso en Afganistán, que él fue un fan, big fan, pero no tenía plata para comprar remera del Messi, que ha hecho del plástico una remera de Messi y creo que en enero de 2021 Messi lo invitó a Portugal y lo regaló una remera con su firma. Ahora vamos a hablar sobre grupos religiosos. Grupos religiosos en Afganistán la mayoría son musulmán, islam, que 99,7% población son musulmán, que después de la caída del gobierno ese número cambió y ahora es como 100%. Islam es una religión obligatorio para la gente, que no pueden rechazarlo. La mayoría son como 85 hasta 90 son sunitas, principalmente de la escuela Hanafi. Y también tenemos 10 hasta 15% de los chiitas, que especialmente son hazaras y algunos tájicos, que son chiitas. Y también tenemos Wahhabi, que son minorías, que son muy pocos. Y otras religiones que existían antes del caída del gobierno fue 0,3, sijismo y hinduismo. También que estaban la mayoría fueron en parte central, en Kabul y en parte puedo decir, en este del Afganistán. Eh, También había un poquito minoría, puedo decir, menos de 100 personas del cristianismo y budismo, zoroastro y otras prácticos religiosos. Afganistán, ¿por qué puede ser tanto importante? Uno, que geopolítica de Afganistán, que es, con Afganistán puede tener acceso a todos los países, a todos los poderes, podemos decir, controlar todo,
otras potencias. Más que eso, Afganistán tiene recursos naturales muy rico, que recursos naturales de Afganistán dicen que es casi un trillón de dólares, que en Afganistán, en diferentes partes de Afganistán, porque es montañoso, hay todo, pero están como bajo del tierra y hasta ahora nadie puede como extracción esos minerales y recursos naturales. Que la mayoría parte de Afganistán es con cobre, que también tenemos grande depósito en Ainak, provincia del Logar, esa provincia, tenemos el cobre y luego tenemos hierro en yacimientos, significa en el Ajigac, provincia de Bamiyan. Tenemos litio, reservas potencialmente enormes del Asia que en Bolivia, en el Afganistán. Tenemos también oro y plata, que en varias partes del Afganistán, especialmente están en el norte de Afganistán. También tenemos lápiz azuli, que es más famoso minero del Afganistán. En caso del petróleo, tenemos reservas estimadas del 1,6 mil millones de barriles. Gas natural, tenemos reservas estimadas del 16 billones de pies cúbicos. Agua. En Afganistán tenemos agua del río más importante, que es Amu Daria, que también si escuchaban en esa parte está, que tuvimos también conflicto con Irán por este agua, porque Irán estaba utilizando nuestro agua por parte del sur norte. Y tenemos también potencia hidráulico significativo en diferentes partes de Afganistán. Pero la gente de Afganistán, la mayoría, como 80%, sus labores fue agricultura, y que porque Afganistán tiene una tierra fértil, y por eso la gente estaban como todo cultivando y frutas y verduras, eh, que también Afganistán es famoso por su opio. Opio está en esa parte de Afganistán oeste, porque tenemos una frontera muy grande con Pakistán. Ellos, en caso de tráfico del opio, para la gente pashtunes y también para los talibanes, porque en esa época talibanes estaban consumido, no puede decir, que estaban exportando opio, porque el nivel del consumir opio en Afganistán es muy bajo, pero en caso de exportación creo que es primero o segundo en el mundo, por causa de inseguridad que estaba en esta provincia, especialmente en Helmand, Kandahar, Zabul, Paktika, en esta parte, que también tenían el mercado europeo, el mercado latino también, del opio del Afganistán. Eso es mapa de recursos naturales que está en Afganistán. Pueden observar que en todo Afganistán, en cualquier parte de Afganistán, hay como algo muy importante en recursos naturales. Como que mencioné también la importancia de la geopolítica de Afganistán, tiene una ubicación estratégicamente muy importante y también es un puente entre Asia Central, Asia Sur y Medio Oriente. Y también ruta histórica de la sede está en Afganistán por parte del Badakhshan norte. Y recurso natural que sabemos, como que mencioné, Afganistán está rico de recursos naturales y depósitos de minerales que cobre, hierro, diamante también, litio y tierra, que tenemos tierras muy raras. Y eso también es un potencial Afganistán para oleoductos y gasoductos. Como que pueden observar Afganistán en caso del contexto asiático. Tiene relación con países vecinos. Por ejemplo, tenemos con frontera porosa con Pakistán, que también eso tienen una influencia tribular y apoyo de talibanes. Durante 20 años fue por parte de Pakistán y la gente de Pakistán, por causa de su frontera, que es su frontera más grande de Afganistán. Luego tenemos Irán, que Irán por su preocupación por refugio y narcotráfico necesitaba una relación con Afganistán. China por caso de intereses económicos, por recursos naturales, que siempre China está hablando sobre. China también tenía un acuerdo con el gobierno anterior, con el actual gobierno, con actual talibanes, el cobre del Afganistán por cobre del mineral del Afganistán.
Y también tenían preocupaciones sobre seguridad del Xinjiang. Xinjiang, que es provincia frontera con Badakhshan, con norte de Afganistán, influencia de la India, porque India tenía miedo de los afganos por causa del Kashmir, Kashmir que es una zona conflictiva entre Pakistán y India, y también que India durante esa época para que Afganistán no sea más cerca con Pakistán estaba ayudando en desarrollo de Afganistán y también proyecto de infraestructura y eh, solamente sus objetivos fue para que sea Afganistán no sea tanto cerca con Pakistán. El papel de Rusia, porque para Rusia Afganistán es importante, por caso del Asia Central, especialmente Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, esos tres países son muy importantes para Rusia y también en esta época había ISIS en esas fronteras y Rusia tenía miedo de esa frontera por caso del ISIS que estaba en esa frontera y su preocupación fue como extremismo ISIS y narcotráfico. Ahora vamos a hablar sobre el papel de las potencias, papel de las potencias globales en Afganistán. En 2001, con ataque al centro comerciante de los Estados Unidos, 9 de septiembre, 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos como ha hecho una intervención en Afganistán que en esa intervención de los Estados Unidos y OTAN en 2001 hasta 2021 fue a Estados Unidos y 47 países de la OTAN, que eso duró 20 años. Y como que Estados Unidos menciona en su página del Casa Blanca, fue una operación defensivo por ataque del 11 de septiembre, pero en general eso fue una estrategia para controlar Rusia, para controlar China y para controlar Irán desde Afganistán. Y el buen ejemplo de esto podemos decir invasión de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, 7 meses después del caída del gobierno de Afganistán y que reiteración de tropas estadounidenses en 2021, podemos hablar sobre eso y impacto y credibilidad de Estados Unidos y OTAN. ¿Cuántas tropas existían en esta época en Afganistán en 20 años, 2 décadas? Que empezó en 2001 con Bush, que empezó desde 1.300 tropas estadounidenses. Luego con Obama eso avanzó hasta 140.000 tropas estadounidenses. Con Donald Trump, como bajó y también bajó ese cantidad por causa de la guerra en Irak en 2014 y que con Donald Trump quedó solamente 10.000 tropas estadounidenses en Afganistán, que el más importante cuando estamos hablando sobre geopolítica, sobre ataque del 11/9, que Estados Unidos su objetivo fue como destruir Al-Qaeda, pero en esta época, como con lo que pasó en 2 de mayo de 2011, que Ben Laden, el jefe de Al-Qaeda, el líder de Al-Qaeda, no estaba en Afganistán, estaba en Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán. Eso también genera podemos decir, eh, genera una curiosidad. ¿Por qué cuando ellos estaban en el Pakistán, por qué Estados Unidos intervino en Afganistán? Por casos de geopolítica, como que mencioné. Pero actual, como refugiado de los Al-Qaeda, estaba en Pakistán, en Khyber Pakhtunkhwa, que actualmente también con apoyo podemos decir, apoyo del Talibán, que Talibán también refugio de los talibanes estaba en Pakistán en esa época. Y en 2020 lo que pasó con Donald Trump fue un acuerdo entre Estados Unidos y talibanes en Doha, Qatar, que dejaron libre también 5.000 personas suicidios de los talibanes. Más que eso, algún artículo de podemos decir, algún punto de ese acuerdo hasta ahora están oculto o nadie sabe sobre ese acuerdo. Porque qué pasó entre Estados Unidos y talibanes y qué acuerdo fue firmado. Nadie sabe porque no han publicado, no querían publicar. Y desafíos actual, que como que mencioné anterior, que tenemos ahora distintos grupos ante talibanes, que algunos son del pueblo y algunos que habían existido como antes, como grupo del ISIS. Narcotráfico ahora está en nivel muy alto.
derechos humanos como que podemos observar, y también recién, hace 2 días que Talibán publicó sobre mujeres, que mujeres hasta ese momento no podrían como ir a escuela, ahora no pueden estar en el público porque eh, puso algunas restricciones para que las mujeres también no puedan hablar en público. Y más que eso, podemos decir que tienen una ayuda externa. Talibán ahora tienen ayuda de tantos países y tienen embajadas, embajadas, como podemos decir, oficial en Irán, en Rusia, en Uzbekistán, en Turquía y en tantos países. Más que eso, en 2022 han firmado a China un acuerdo que se llama Tianxi para apoyar a los talibanes. Y cada semana ellos recibieron 20 millones de dólares en efectivo desde Estados Unidos. Ah, impacto en la geopolítica global, ¿qué impacto tienen? Como que mencioné, la guerra de Afganistán no es una guerra de democracia, no puede ser, porque si vamos a observar eso, podemos ver ahora podemos ver en sitio del Casa Blanca que dice es una guerra defensiva. ¿Defensivo de qué? De los talibanes, pero los talibanes están en Pakistán. Más que eso, lo que la gente de Afganistán piensa es un gran juego para controlar otras potencias como China, Rusia y Irán y Gran Bretaña. Y también podemos decir que es una competencia entre esas tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos en Afganistán. ¿Por qué China? Por causa de la ruta del China, la ruta iniciativa del Franja y la ruta del China. Y en caso de Rusia, podemos decir frontera que tiene Afganistán con países que fueron bajo del imperio, bajo de la Unión Soviética. Y también preocupación de Rusia sobre terrorismo y extremismo en Afganistán. Y flujo de refugiados y migración que tiene otros problemas también para Pakistán y para Irán, que por el momento tenemos más de 10 millones de refugiados o migrados a esos dos países. Que también Afganistán, como podemos decir que es una focal point de dinámicos y geopolíticas complejas, tiene que sobre el futuro de Afganistán no podemos decir nada, porque Afganistán, como que podemos observar la historia de Afganistán, cada grupo que conquistaron Afganistán tiene una fecha de vencimiento y no sabemos hasta cuándo ese talibán puede durar, pero también necesidad de la estabilidad para el desarrollo regional es muy importante para todo el mundo, porque actualmente Talibán tiene 3.000 personas suicidios, que eso también puede ser una amenaza para todo el mundo, no solamente para el pueblo o para los vecinos de Afganistán. Y sí, hay tantas cooperación internacional con Talibán, hay proyectos que ahora están ayudando a esos talibanes, que eso también genera dudas para el mundo, debe generar dudas, no solamente para el pueblo. Eso es una video del Donald Trump, creo que... puedo abrirlo, no, ya termino, creo que. Eso. A ver qué puedo... es sobre Donald Trump que dice también en su campaña que eh, si va a ganar la elección, de nuevo necesita que ir a Afganistán por caso del base background. Es base más importante que según background, si va a conquistar de nuevo background, pueden tener control en la región. Y por eso geopolítica de Afganistán tiene tanta importancia para el mundo. Gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Suraj. Había una pregunta en el chat cuando estabas hablando sobre los grupos étnicos de Afganistán. Francisca Carrasco pregunta, ¿es cierto que existieron intentos de limpieza étnica a los Hazara por los talibanes? No solamente los Hazara, podemos decir, los talibanes lo que actualmente piensan que todos que no son sunitas, más que sunitas, porque Hazara son grupos, mayoría grupos chiitas en Afganistán, y más que eso, lengua persa, ellos hablan lengua persa, que esos son dos cosas que Talibán nunca va a aceptar eso. Y en caso de los tayikos, actual conflicto que existen los tayikos entre los tayikos y los talibanes es más que lengua, es también pensamiento de los talibanes. Porque Talibán piensan que Afganistán es solamente tierra de los pashtunes
y otros grupos étnicos, como grupos religiosos, sectos religiosos y culturales no deben estar en Afganistán. Y dicen que Afganistán, como los tájicos deben que estar al lado del Irán y Tayikistán, los hazarán también deben que ir a Irán, porque la mayoría de los iraníes son chiitas y el grupo hazara también es chiita. Sí, es obvio, es cierto, no podemos negar eso, que Talibán actualmente también que hacen, un ejemplo que puedo dar sobre el nombre de la universidad. En pashto, universidad significa como palabra del pashto es Poantun, en persa es Doneshko. Si dices como a universidad Doneshko, ahora tiene un castigo para la gente. Eso se muestra que ellos no solamente es contra de los Hazara, también es como, podemos decir que es algo pensamiento o ideología mal de los talibanes. Ok, muchas gracias. Y hay otra pregunta, Gabriel Sandoval, dice, en los últimos meses, el gobierno talibán ha tenido una buena recepción en sus relaciones bilaterales con Turkmenistán y China, además de otros países de la región. ¿Crees que a fin de año podamos ver un reconocimiento oficial de algunos de sus países vecinos o se mantendrá un status quo? Eso es un problema, no es recién. Yo mencioné sobre el proyecto del Tianxi, que ese proyecto del Tianxi también que se mostraba que hay muchos países, Chino en 2022 lanzó ese proyecto del Tianxi para apoyar talibanes en caso del que dicen que es apoyar al pueblo afgano, pero en realidad no es apoyar al pueblo afgano, que ellos están ayudando los talibanes y ahora también tienen muchas becas para la gente que están trabajando con talibanes, que pueden ir a China para ver educación en caso avanzado. Y no es solamente Turkmenistán y China, hay todos los países de Asia Central, el proyecto Tianxi. Me voy a escribir en chat. Pueden buscar luego sobre este proyecto del que no va a pedir nada de los talibanes y es un proyecto que van a ayudar, dicen que en caso de infraestructura, pero en realidad no es de infraestructura. Ellos, para su miedo del narcotráfico, extremistas, han firmado este proyecto para apoyar talibanes. Sobre reconocimiento, ahora si vas a buscar bien, en agosto, sí, sí fue 1 de agosto o fin de julio, Nicaragua oficialmente anunció que va a apoyar a los talibanes como un gobierno oficial. Y más que eso, podemos ver en Turkmenistán, ¿no? En Turkmenistán sí, en Rusia, en Irán, embajada de los Afganistán están bajo el apoyo del talibán y la gente de los diplomáticos de los talibanes están en estos países. ¿Qué significa? Sí, oficialmente no han anunciado nada, pero indirectamente, inoficialmente sí, ahora reconocieron los talibanes por mayoría de los países. Y buen ejemplo podemos dar sobre 30 de junio, tercer reunión del DOA, que fue entre UNO y talibanes, en 30 de junio hasta 2 de julio. Eso también significa, tiene un poco reconocimiento por parte del mundo. Yo tuve un montón de charlas sobre eso, pero lo que yo ahora estoy observando, eso en un proyecto también para apoyar Talibán, y sí, pronto lo que yo estoy pensando, es mi perspectiva, van a oficialmente, probablemente, van a oficialmente reconocerlo. ¿Por qué? Ahora Talibán, como al principio, que según acuerdo del DOA, que fue más importante, derechos humanos. Ahora nadie habla sobre derechos humanos porque el gobierno del Talibán cambió el tema. El tema ahora es educación de las niñas, podemos decir, que eso también va a generar otros problemas para las niñas porque ellos tienen currículum, cronograma, todo como sistema educativa, que eso también ellos pueden educar de manera extremista las niñas, que un buen ejemplo es en un madrasé que estaba en el Condus, que las niñas que estaban en ese madrasé todos querían que casarse con fuerzas armadas de los talibanes.
Eso también genera otra preocupación sobre el sistema de educación en Afganistán. Y países vecinos que podemos decir Pakistán, durante ese tiempo, si vas a buscar sobre Pakistán, yo puedo decir otra cosa que yo conozco mucha gente de Pakistán. Después del caída, yo recibí un montón de mensajes de los pakistaníes que me habían felicitando. ¿Por qué? Por caída de la República y por logramiento de los talibanes. Yo estaba diciendo, no es algo que me feliciten, porque hemos perdido todo. Pero ellos están diciendo que hemos como apoyando los talibanes para que ganen las elecciones. Y antes del uno, si vas a observar, antes del uno, Pakistán estaba negociando por talibanes desde 2021 hasta el momento. Y sobre Irán, Irán tiene su preocupación por caso del Medio Oriente y caso de los Estados Unidos, que ahora como que Estados Unidos cuando salió del Afganistán, eso ha dado una oportunidad para Irán, porque Irán ahora no tiene como puede decir, amenaza desde su lado, desde su país vecino. Eso también, ellos necesitan talibanes. Ellos no querían Estados Unidos que estaba a su lado, con su base, gran base militares. Y otra vecina, Rusia. Rusia tiene preocupación extremista por parte del norte de Afganistán, por causa del grupo del, ISIS. Por eso Rusia también necesita que acercarse con talibanes. Y eso. Muchas gracias, Sura. Hay otra consulta de Nicolás Filol. Dice, ¿qué implicancias tiene la producción de opio en el financiamiento de los grupos armados? ¿Aumentó el uso de este método de financiamiento luego del ascenso talibán? Talibán lo que saben es cultivar opio y durante todo ese tiempo ellos la única que pueden hacer fue producción del opio porque opio tiene podemos decir que un mercado muy bueno porque es muy caro para vender y podrían también financiarse durante ese tiempo, todo ese tiempo con opio. Y ahora también existía ese opio en el parte del este del Afganistán. Sigue siendo cultivando opio. Y creo que había otra pregunta sobre TAPI. Sí, TAPI en sí. 2000, creo que si no me equivoco, en Dice, también las 2000. conversaciones sobre el gasoducto TAPI se han retomado últimamente. Muchas gracias, Sura. TAPI fue Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y Irán, que eso también empezó hace mucho, pero hasta ahora no logró por casos de seguridad, por casos de muchos problemas. Pero a mí lo que me parece que también no pueden hacer esa cosa porque necesitan mucho plata y por actual que estamos observando es también muy caro para hacer ese topi, pero sí, si es topi también pueden financiar talibanes por caso de eso. Pero ahora Talibán que lo que están pensando es como extracción de los recursos naturales, especialmente cobre y oro que están haciendo. Pero TAPI también es una alternativa para ellos. Pero eso empezó con República Afganistán, no es que empezaba con Talibán, pero hasta ahora, y no creo que hasta 2 o 3 años pueden avanzar sobre ese proyecto del TAPI. Ok. Agrego yo una pregunta respecto a, bueno, al tema de los recursos naturales. Hablaste sobre el cobre y el oro, respecto al litio y, bueno, las intenciones chinas con Afganistán. Eh, ¿Hay algún proyecto puntual sobre el litio? Sobre el litio, hasta el momento no tenían ningún proyecto, pero lo que yo escuché, porque yo estaba trabajando también con el Ministerio del Comercio de Afganistán, lo que también estoy en contacto con algunos exfuncionarios del ministerio que sigue trabajando con talibanes. Dicen que China tiene muchos intereses por caso del litio, pero por el momento para ellos es más importante el cobre, porque el cobre, los chinos tenían un acuerdo con el gobierno anterior, con República Afganistán, por caso del cobre, pero por caso de seguridad, por caso del grupo terroristas, ellos no podían como hacer
extracciones del Afganistán y el momento cuando tienen buena relación. Y otra cosa que es más importante que debo decir, durante evacuación de Estados Unidos como retiración de las Fuerzas Armadas del países, China no evacuó ni una persona, y, ni China ni Turquía. Fueron dos países que siguen siendo en Afganistán. Y también la mayoría de los comerciantes chinos ahora están visitando Afganistán por causa de sus recursos naturales. Hay Muchas otra. gracias, Sura. ¿Hay alguna otra consulta o algún comentario? No, ahora que mencionaste Turquía, te quería preguntar también sobre eso. ¿Cuáles son cuál es la posición de Turquía y cómo son las relaciones, eh, o si tienen relaciones con los talibanes? Turquía tiene buena relación con talibanes. Como que saben, Turquía es país musulmán casi. No tienen en su modelo del gobierno islámico, pero sí tienen. Turquía, lo que también estaba hablando, yo estuve en Turquía en 2018, estudié en la Universidad Cumhuriyet del Turquía en Sivas. Ellos están muy felices por afganos y orgullosos porque durante la guerra de Turquía, Afganistán apoyó un montón con Amalullah Khan en época del 50, 60, 70, apoyando a los turcos y los pueblos turcos por religión primero y también porque hemos ayudado a los turcos. Ahora tienen muchos proyectos, pero ese proyecto puede decir más es humanitaria de los turcos y tiene buena relación con talibanes porque Turquía quería como avanzar su relaciones con países islámicos porque quieren ser un poder, un polo musulmán o poder musulmán en la región. Muchas gracias, Sura. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, aprovecho este espacio para agradecerte nuevamente por la exposición y por tu tiempo. Y aprovecho también para invitarlos el día miércoles a la segunda parte, a la segunda ronda de exposiciones. Van a estar el Danis Guseinov hablando sobre Kazajistán, política exterior entre eurasianismo y regionalismo, y Ignacio Wonsiak, que estará hablando sobre Rusia y el corazón de Eurasia, el discurso geopolítico moderno en la reconstrucción de la nación rusa. Así que están más que invitados. Bueno, muchas gracias, Sura. Muchas gracias para escucharme. Ojalá que podría compartir un poco de información que tenía, un poco de sabiduría sobre región o sobre, puede decir, sobre Afganistán con ustedes. Y estaré muy orgulloso si en cualquier momento tienen alguna preguntas, pueden escribirme. Y si necesitan cualquier cosa, pueden escribirme por mis redes sociales. Y muchas gracias, fue un placer a compartir mis informaciones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, el placer fue nuestro. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, thank you. Ah, chao. Gracias. No, muchas Chao, gracias. chao.